Bienvenidos todos a nuestra Open Class. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es educadores para la sexualidad. Les presento a nuestra ponente, es la doctora Mayra Toledo Cabrera. Ella es directora académica y tutora titular en CESUMA. Es licenciada en Pedagogía, maestra en Educación Especial, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y en Dirección de Instituciones Educativas. Cuenta con un doctorado en educación y es doctorante en sexualidad humana. Tiene una amplia trayectoria laboral impactando en diversas áreas educativas que va desde la docencia, terapia, investigación, diseño de programas educativos en modalidad presencial y online, capacitación docente, dirección académica, entre otras. En el área de investigación cuenta con varias publicaciones relacionadas con educación en México y sistema nacional, inclusión educativa, organización y gestión en instituciones educativas en línea, psicología evolutiva y desarrollo psicológico. Bienvenida, doctora Mayra. Es un gusto tenerte aquí. El foro es todo tuyo. Muchas gracias. Y de verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes. Es un placer volverlos a ver después de algunos meses que se me hace que apenas fue ayer. Ha cambiado un poquito la modalidad de cuando nos veíamos a escuchar un rato y al final haremos todas las preguntas que ustedes quieran. Vamos a hablar acerca de qué es ser un educador para la sexualidad. No sé, no pasa la diapositiva. Déjenme ver por qué no me cambia la diapositiva. Ah, ya está. Listo. Lo primero sería ver. Esta es una open class, entonces tenemos aquí invitados a personas de diferentes maestrías, no nada más de la educativa, sino también de sistemas, de ingenierías, de las diferentes áreas que abarca todo CESUMA y todo CUP. Y bueno, pues entonces el tema habla acerca de ser educador para la sexualidad y lo primero que yo haría sería preguntarme, bueno, ¿este tema es para todos? ¿Este tema es para mí? Pues habría que preguntarnos lo siguiente, ¿somos seres vivos? Porque existen seres no vivos. Bueno, yo me considero un ser vivo. ¿Soy un ser sexuado? Porque existen seres no sexuados. La sexualidad en realidad, en un principio biológico, es una forma de reproducción y hay otros seres vivos que se reproducen de manera asexual, pero yo sí soy sexuada. Y la última pregunta, ¿somos personas? Porque existen seres que no son personas, aunque queramos mucho a nuestros, no me acuerdo cómo le dicen ahora hijo perros o hiji perros, no me acuerdo cómo, pues no tienen esta categoría de ser persona. Una persona, vamos a ver más adelantito, tiene ciertas características que se delimitan a lo que es el ser humano. Por lo tanto, pienso que todos y somos personas. Por lo tanto, el tema es para todos. Empezando por ahí. ¿Qué es entonces una persona? Que era el último punto que habíamos visto. Etimológicamente, yo creo que muchos de los que nos dedicamos a educación o a psicología hemos oído que viene de la raíz griega que quiere decir personare, y era una especie de máscara como la que se pone ahí, que se usaba en el teatro griego para caracterizar, es lo que el segundo punto, para caracterizar al personaje. Esto quiere decir que esa máscara que utilizaban los actores daba la posibilidad de distinguir si era alguien agresivo o si era alguien sumiso o si era alguien pequeño, joven o si era alguien viejito. Las máscaras estaban diciendo todo esto. Con esto, ¿qué queremos decir? Vamos a regresarnos un poquito a todo lo que decía Aristóteles. Aristóteles nos decía que para conocer cómo es un ser, habría que ver cuáles son cuáles son sus acciones, por qué se caracteriza. Por ejemplo, sabemos que un árbol es un peral porque da peras, que un manzano es manzano porque da manzanas. Es decir, el ser
desprende de sí mismo aquellas acciones que se derivan de su propio ser. En otras palabras, lo que decimos nosotros actualmente es, nadie puede dar aquello que no tiene. Solamente de lo que tienes es lo que tienes la capacidad de dar. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que las personas somos aquellos seres que podemos responder por nuestras acciones. Y eso de responder por nuestras acciones quiere decir que soy responsable. Y ser responsable solo puede hacerse, o sea, solamente una persona puede ser responsable de sus acciones cuando es consciente. ¿Qué dicen? Cuando alguien está ebrio y choca, bueno, pues no fue consciente de sus acciones y tiene pues como una característica que no lo hace tan culpable. Pero nosotros, en general, cuando no tenemos esta situación de alcoholismo, cuando no estamos bajo el efecto de drogas o no estamos inconscientes, somos, como dice la palabra, ¿verdad? Somos conscientes y podemos, por tanto, responder por las acciones que hacemos. Eso significa ser responsable. Responsable, repito, quiere decir que es aquella persona que da la cara, y no volvemos nuevamente a esta máscara, que da la cara por sus acciones, que responde por sus acciones, que no se esconde, que no se da la vuelta, que no los evita. Eso es una persona, es consciente. Y como es consciente puede tomar decisiones. Las personas que no son conscientes de sus acciones, como decíamos, el alcoholismo y todos estos, no pueden tomar decisiones. Pero vamos a pensar un poquito más. ¿Hasta qué punto soy consciente de todas las decisiones que tomo? ¿Hasta qué punto cada vez que decido algo es porque lo pensé? O me preguntaría, a veces lo hago porque pues todo el mundo lo hace, porque es lo... ¿A poco hay otra forma de hacerlo? Me lo preguntaría. Y ese es un reto del ser persona. Preguntarme si lo que estoy haciendo día con día es una decisión que tomé. Y en el último punto tenemos de manera libre, es decir, fui consciente y plenamente dije sí y me arriesgué para poder responder más adelante a esas acciones, porque lo hice libre. Si nos vamos al diccionario de Oxford, nos dice pues que que una persona es aquel individuo de la especie humana. Pues se concluye con todo esto, ¿no? Una persona que puede responder por sus acciones, que es consciente, que puede tomar decisiones y que es libre, pues solamente los seres humanos. Vamos a ver, vamos a entrar directamente al tema para que nos dé tiempo de platicar al final. Y me voy a ir apurando un poquito, porque ya saben, quienes me conocen, que me gusta hablar y que tengo lengua suelta. Vamos a acercarnos hacia una perspectiva de la definición de lo que es la sexualidad, que nos hace diferenciarla de lo que es el sexo. Esta definición que tenemos aquí nos la brinda Eusebio Rubio, que es un científico, es un médico que ha estudiado la sexualidad, tiene posgrados, tiene doctorado en sexualidad humana en Estados Unidos y es reconocido internacionalmente porque trabaja también para la UNESCO y ha hecho muchas aportaciones para México y para diferentes partes del mundo. Él propone este esquemita. En este esquemita nos dice que la sexualidad es un conjunto de elementos, y cada uno de estos circulitos los llama holones. Son diferentes elementos, holones, que interactúan entre sí y que si nosotros lo fuéramos partiendo y partiendo y partiendo, encontraríamos que cada vez que nos vamos yendo hacia lo más mínimo de esta definición de sexualidad, encontraríamos esos 4 holones: la reproducción, el erotismo, los vínculos afectivos y el género. Y que si lo hiciéramos de manera inversa, es decir, que si lo acrecentáramos y nos fuéramos a nivel social, encontraríamos que también al hablar de sexualidad encontramos el olón de la reproducción, del erotismo, del género y de los vínculos afectivos. Es decir, desde lo bioquímico hasta lo social,
estos 4 olones están presentes. Y ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Lo importante es que cuando están presentes, cada uno de ellos influye en los demás. Y si el erotismo se hace más grandote, los otros se hacen más chiquitos. Y a veces están en conflicto entre ellos. Y a veces alguien no puede vivir adecuadamente una relación o vivir su sexualidad porque, por ejemplo, el área de vínculos afectivos, el olón de vínculos afectivos, se ha visto afectada por alguna experiencia o porque no la ha desarrollado adecuadamente a lo largo de su vida. A esta teoría, que lleva muchos años ya en existencia, y para mí, bueno, a lo mejor los que son de mi edad dirán que son pocos años, pero ya decir que lleva más de 20 años, yo creo que ya es mucho tiempo, y que poco a poco se ha ido profundizando y se ha ido generalizando más. Esta teoría es quizás algunos de ustedes, los educadores, lo conozcan. Y a esta teoría que lleva tanto tiempo, yo me he atrevido a decir que esos olones sí se encuentran relacionados entre ellos, pero se encuentran inmersos dentro de un olón más grande que los encuadra y que los enmarca y que es la trascendencia o el sentido que le doy a los diferentes elementos. ¿Qué es un olón? Y me gusta representarlo con el brócoli. Dice, es un olón, decíamos, es una parte del todo que interacciona con todo, que interacciona con todos, y el todo ya no es el mismo sin él. Si le quito una parte, ya será otra cosa. Pero además que se parece al brócoli. ¿Por qué? Miren, esta es una rama grandota del brócoli, pero si se dan cuenta, podemos encontrar una rama más pequeña que parecería que es una copia idéntica de la rama grandota. Está ahí. Y luego si nos vamos a ver, las ramas más pequeñas que tiene esto, tienen la misma forma y configuración. Y eso pasa con los olones. El olón de reproducción, el olor de vínculos afectivos, el olor de género, cada uno de estos olones, si nos los vamos desmenuzando o si los vamos agrandando, van a tener siempre la misma constitución. ¿Y de qué constitución hablamos? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. No les voy a dar, en este momento, no les voy a dar la definición técnica y científica que ha desarrollado Rubio, pero les voy a decir más o menos de qué se trata. La reproducción, tenemos ahí tres frases. Dice, siembra un árbol, escribe un libro, ten un hijo. Es lo que nos dicen como para dejar huella, ¿no? Es aquella cosa que tienes que hacer como persona, como ser humano, para dejar una huella en la historia, para saber que exististe, para trascender. La reproducción nos está hablando de esa capacidad que tenemos nosotros de salir de nosotros mismos para crear un ente diferente a nosotros, aunque tenga algunas de las características de nosotros. Y cuando hablo de eso, sí, nos podemos imaginar a los hijos, pero también me puedo imaginar una fundación, o me puedo imaginar a mis alumnos, o me puedo imaginar una empresa que estoy abriendo y que le estoy haciendo crecer. Todo aquello que le dedique parte de mi tiempo para hacerlo crecer, para hacerlo nacer, crecer y desarrollarse, es parte de esa función de la reproducción. Entonces nos permite a través de esto, la reproducción, ejercer funciones de paternidad o maternidad. Es sembrar, es cuidar, es ver crecer y dejar ir. Muchos de nosotros sabemos que los proyectos a veces están en nuestras manos y a veces luego tienen que pasar a otras personas y los dejamos ir para que crezcan, igual que un hijo. Ese es el olón de la reproducción. Reproducción es entonces dejar huella, algo que se quede ahí, que pueda progresar, que pueda caminar, que pueda crecer para ir hacia adelante. Si alguien tiene alguna duda, por favor váyalo escribiendo en el chat para contestarlas al final. Porque ahora vamos a ver el siguiente olor. Ya vimos el de reproducción, dijimos que eran 4, reproducción, vínculos afectivos, erotismo y género, enmarcados dentro de la trascendencia, y vamos a ver ahora el de vínculos afectivos. ¿Qué son los vínculos afectivos? Los vínculos afectivos son esas relaciones que se dan y que tienen que ver con el afecto, con las emociones, y que me brindan seguridad, que me brindan más adelante independencia y que me brindan identidad. Vincularse afectivamente nos da identidad.
Cuando un bebé, por ejemplo, este bebé que está aquí viendo el rostro de su mamá, está espejeándose, así se dice, está viendo cómo reacciona la mamá, está viendo ojos, nariz, boca, reacción de la mamá para saber quién es. Y hay muchas fases durante este hecho. El caso es que el bebé, a través de este espejeo y a través del poder decirle a la mamá, no quiero hoy esta papilla que me estás dando, va dándose cuenta de que no es el mismo que la mamá, porque cuando estaba en el vientre, pues si la mamá comía, el bebé comía, si la mamá tenía frío, él tenía frío. Y entonces parece que había una confusión entre lo que era mamá y lo que soy yo. En el momento en que se da el nacimiento y en todo este proceso que dura alrededor de 2 años, somos. Y estamos viendo que por lo menos no soy mi mamá. Eso sería lo primero. El segundo paso dice, es que imitamos. Y más o menos de los 4 a los 6, a veces 8 años, estamos imitando. Y aquí tenemos al niño imitando al papá hasta las poses. No sé si han visto la forma en que habla, la forma en que mueve los brazos y hace todos los manerismos. Nos está diciendo que se está identificando. Por un lado, son pues sus superhéroes, son sus modelos a imitar. Después de eso, pasa a una fase en la que llamamos de rechazo, que se da más o menos en esta época en la que están los chavos, como dicen, aquí sentados arriba, en la que dicen, lo que dijo mamá, pues sí, pues eso es lo que dice, pero pues no estoy segura si creerle o no creerle. Tengo mis dudas, porque mira, fulanito de tal, en la casa de los otros, hacen esto. Y entonces es cuando la mamá te dice, y sí, si los demás se tiran por la ventana, tú también, ¿no? Entonces, pero es ese discutir de, ¿por qué si otros lo hacen, yo no puedo hacerlo? ¿Por qué siempre me estás diciendo lo mismo? Es ese rechazo y esa rebeldía que a muchos padres nos llega a molestar a veces y nos llega a decir, uy, bueno, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Que era muy obediente durante la infancia, la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, cuando está en la primaria, uy, ¿cómo seguía las reglas? Se sacaba 10 y no sé cuánto, hacía la tarea. Pero cuando llega, pasa secundaria, prepa, parece que lo han cambiado y se vuelve rebelde. Pues es lo mismo, exactamente. Esa función que tenía el estarme viendo, el espejearme, el imitar, para crear una propia identidad es lo que está haciendo el adolescente al rechazarme, al decirme, yo ya sé que no soy tu mamá, sé que puedo parecerme a alguno de ustedes y puedo imitarme y me formo parte de este grupo llamado familia, pero también cuando llego adolescente me doy cuenta de que puedo ser diferente a ustedes y no me muero, papás, sigo existiendo. Pero necesitamos, los seres sociales somos seres vinculativos. Y me encantó esta foto porque dice, así como rechazamos a nuestros adultos, también nos unimos. Y están todos vestidos de la misma manera, por lo menos con pantalón, con jeans agujerados y con tenis y con camisetas. Inclusive la forma de cortarse el pelo parece que es la misma, no sé. Hay algunas cosas que nos van diciendo, ok, antes lo que hacía papá, lo que hacía mamá como modelo, ahora es el grupo. Y dentro de ese grupo puede haber alguna persona, puede haber algún adulto, o puede ser no un adulto, o puede ser una persona ficticia, una leyenda, o un actor famoso, al que yo me identifique y entonces empiece a parecerme. Todo este proceso, que es vincularse afectivamente, nos va dando identidad, nos va diciendo quiénes somos y cómo queremos ser. Por eso, vincularse afectivamente nos da esta identidad. Buscando cómo ilustrar esto, me encontré esta diapositiva que tiene algunos elementos, nada más se los voy a leer. Pero aquí los hablan acerca de pareja, de una relación de pareja que es importante, y sobre todo en estas épocas en que estamos hablando acerca de la importancia que tiene esa equidad en el trato. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que no haya violencia intrafamiliar, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que haya un trato de igualdad, un de tú a tú. No es que yo soy quien te va a proteger y yo soy la sumisa que va a hacer todo lo que tú quieras.
pues habrá cosas que pueda también defenderte, a lo mejor en cuestiones emocionales. Cada quien, desde las habilidades, desde los dones, vamos a decir, que tiene, podrá hacer algo por la otra pareja. Somos iguales, pero sobre todo somos iguales porque somos personas. Segundo, te escojo en libertad. Y así como hablábamos al principio de que es una persona, que una persona solamente es persona cuando puede responder por sus actos, porque toma decisiones de manera libre. La vinculación afectiva nos da identidad porque nos permite ser nosotros a través de la elección libre y responsable estoy entendiendo, que puedo responder por esta relación y por lo que vivo en esta relación. Y eso se da desde papá, desde mamá, de los hermanos, todas las etapas que vimos, y no nada más en la identificación de pareja. El tercer punto es que en una vinculación afectiva también nos enseña cómo somos nosotros, cómo son los otros, nos enseña qué es lo que tenemos de igual y cuáles son nuestras diferencias. Y por último, nos brinda confianza en el mundo que nos rodea y confianza en nosotros mismos. ¿Ven lo importante de este segundo olón? Y estamos hablando de sexualidad. Estamos hablando no de sexo, sino de sexualidad, que es algo mucho más amplio. Entonces dijimos que la sexualidad es diferente a hablar de sexo, porque hablamos de esa reproducción, de esa capacidad de salir de nosotros, de esa capacidad de relacionarnos afectivamente, y ahora vamos a ver qué se entiende desde esta perspectiva por género. Voy a hacerles una pregunta, y no sé si por ahí podamos, le pido la ayuda a Rosy, para que en el chat le contesten, por favor. Yo les voy a preguntar, ¿qué género tiene alguien que usa peluca o pelucas, falda? ¿Ya? ¿Ya escribieron algo? Para que me digan por ahí. ¿Qué género se imaginan que tiene alguien que está usando zapatos con tacón, que tiene medias, que usa maquillaje, que usa pelucas, que usa falda? José nos dice que él pone mujer, femenino. Claro, eso sería lo que vamos viendo, ¿no? Yesenia, Daniela, igual, mujer. Ahora, ¿qué pasa si veo esta foto, estas imágenes? ¿Cuál fue tu respuesta? Pues en la foto aquí sale como cortado, pero en la que está a la derecha se ve que usa media falda. Vean los zapatos de tacón y bordados, preciosísimos para una mujer. De verdad que a mí me parecen bellos, pero eran los que usaban antes. Está ahí ante el maquillaje y que le arreglen la peluca. ¿Qué fue lo que pasó? Que a veces lo que es género, o más bien no a veces, sino que la palabra género nos lleva siempre a una época histórica, a un momento geográfico, a una cultura determinada. De manera que lo que ahorita para nosotros es muy femenino, en otras épocas, como lo estamos viendo aquí, no era tan femenino. Eso nos hace que nos den ciertos estereotipos de género. ¿Qué es estereotipo? Algo que me dicen, así es. Y entonces esa pregunta que yo hice con todas esas características me lleva al estereotipo. Seguramente debe ser mujer. Pero me pregunto entonces, en la actualidad, y con los chavos que tienen, con los muchachos que tienen, con los adolescentes, con los adultos jóvenes que tienen, ¿qué puede hacer un hombre para ser hombre? ¿O qué puede hacer una mujer para ser mejor? ¿Cómo mostramos, para ser mujer, perdón, cómo mostramos nuestras semejanzas y nuestras diferencias? Veamos lo que dice a la derecha. Nada más veamos la imagen. Trae pantalón, por un lado, del lado de la derecha, y del lado izquierdo trae falda. Y me dice que el lado izquierdo es mujer y que del lado derecho es hombre. Desde ahí me están diciendo, mujeres falda, hombres pantalón. Miren, yo voy a cumplir 60 años, tengo 59, y soy la más chica de una familia de varias mujeres. O sea, y tuvimos una reunión el fin de semana y nos estábamos platicando. La mayor me lleva 15 años. Y dice, es que en aquella época, en los 70s, usar la minifalda, en los 60s,
Usar minifalda y usar falda era terrible. O sea, ¿cómo te vas a atrever a usar falda? Entrar a un templo y usar falda, ¿cómo? Y ahora es hasta como lo más decente, ¿no? A veces se piensa así, bueno, ya eso es parte de mi forma de juzgar. Corte de pelo, si es largo o es corto, es hombre o es mujer. Y tradicionalmente nos han dicho que la mujer únicamente tiene el rol reproductivo. Nos estaban contando en un grupo en el que pertenezco, que una persona fue a Namibia, en África, y justamente el rol fuerte, el de cargar las leñas, todo lo que fuera pesado, era el rol de la mujer. Era quien tenía que estar. La halterofilia, o sea, las pesas, el levantar pesas, ¡ay, qué feas se ven las mujeres haciendo eso! Pero pues en ese pueblo, en esa región, las mujeres más fornidas, que han desarrollado más músculo, son las más femeninas, porque pueden cumplir con los roles que esa comunidad les ha asignado. En cambio al hombre, pues bueno, ya lo sabemos, yo me imagino que no estamos tan alejados de lo que se oye por ahí. El hombre tiene el rol productivo. ¿Cuál es el espacio de la mujer? Pues en la casa, y para el hombre, el espacio público. Para la mujer, pues un trabajo no remunerado, y para el hombre el remunerado. Para la mujer, si quiere dedicarse a algo de trabajo, tiene que ser algo de servicio, algo de cuidado de las personas. En cambio, el hombre tiene que ser algo que le dé estatus o de responsabilidad. Sirve la mujer como mediadora, porque así se da entre los hijos y los papás, y con cierta subordinación. En cambio, el hombre, en estos estereotipos de género que nos tenemos que preguntar, ¿qué tan ciertos son? ¿Qué tan válidos son para que el hombre y la mujer crezcan? Pues son diferentes. Parecería que para el hombre es la autoridad y la dominación. He oído a muchas personas del ámbito feminista en donde dicen que todo esto que se está dando aquí a la mujer, de roles de género, hacen opresión hacia la mujer, no la dejan ser quien es. Pero también me pregunto, ¿y todos estos roles que se le pide al hombre, no lo limitan también? ¿No lo limitan en decir, tengo que estar fuera de casa y no puedo dedicarme al cuidado de las personas? No puedo dar un abrazo, un beso a mi hijo, porque eso ya no me hace tan hombre como debería ser. Tengo que ser el que ejerza autoridad y regañar y todo, en lugar de ser quien apapache. Si en alguna ocasión me quedo sin trabajo, ya no soy hombre. O me tengo que enojar si mi mujer produce más económicamente que yo. ¿Qué estamos entendiendo por productividad? Que tanto hombres y mujeres con estos estereotipos que estamos viviendo en el siglo XXI nos dejan ser mejores personas. Género es entonces la construcción social e histórica sobre cómo debe mostrarse en lo público y en lo privado. Fíjense, en lo público y en lo privado, o sea, es cómo me ven hacia afuera, pero también cómo me veo yo a mí misma. El sexo binario, por sexo binario se entiende eso de hombre o mujer, que ha sido asignado. Es nuestra máscara hacia el exterior. Así nos mostramos y nos enseñamos cómo ser hombre o ser mujer. A eso se refiere con ser asignado. Tú eres mujer y tienes que ser de esta manera, tú eres hombre y tienes que ser de esta manera. Y vamos a ver ahora el último colón de los que nos habla Rubio, el erotismo. Ya vimos reproducción, que es salir de nosotros, dejar huella. Vimos vínculos afectivos que nos relacionan con los demás y nos crean una cierta identidad a nosotros mismos. El género que nos dice cómo vivir estos elementos que desde el nacimiento tenemos y que dependen históricamente y que podemos nosotros romper o seguir dependiendo de la sociedad en la que vivamos y dependiendo de quienes creamos nosotros, que somos nosotros mismos. Y vamos ahora al último, al del erotismo. Y que déjenme decirle que es el que más me gusta. Y más me gusta, no por ser una mujer erótica nada más, sino porque tiene que ver mucho con la vida, mucho con el poder darte el chance de disfrutar la vida. Y entonces les pregunto, erotismo y placer. ¿Es malo el placer? Y les pregunto porque por ahí he oído yo en ocasiones, es que esta persona solamente busca el placer. No, es que está mal. O sea, eso es
placer y placer y placer y placer. Y generalmente cuando hacemos esto, las personas se refieren al placer sexual. Y entonces me pregunto, ¿solo hay placer sexual? ¿Cuándo se produce el placer? Veamos estas fotos. Veamos al bebé con el chupón. ¿Cómo se le llama al chupón en inglés? Pacificador. Porque le brinda paz, porque lo relaja, porque lo duerme. ¿Qué hace un bebé después de que está dormido? Empieza a tener hambre, empieza a sentir cosas raras en su estómago, algunas molestias que lo hacen llorar, que esa es la forma de comunicarse. Pues la mamá se da cuenta que no es el pañal, que no es la temperatura, que no es la posición, sino que es el hambre. Y entonces le da comida. Como que mágicamente se relaja y se queda dormido. Es que tuvo placer. Había una situación de desequilibrio en su cuerpo y con la comida regresó a ese equilibrio y pudo decir, estoy en placer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Me relajo de tal manera que me da sueño. Y eso nos pasa también cuando somos adultos y tenemos una larga caminata y hace un calor endemoniado y nos encontramos con un vaso de agua y cuando terminamos de tomarlo, ¿qué decimos? ¿Cierto o no? Delicioso. Eso es placer. Cuando comemos algo riquísimo, después de que estuvimos con un día muy ajetreado, que quiere decir con mucho trabajo, para arriba, para abajo, anduvimos subiendo y resolviendo cosas, a veces se nos quita el hambre, pero a veces nos da más hambre. Y cuando tomamos la comida, qué delicia. Vean la cara de la chica, por favor, hasta los ojos cerrados, chupándose los dedos. ¿Por qué? Porque eso es placer. Y les cuento algo más, pero sí en secreto. Después de que alguien va al baño, que tiene muchas ganas de hacer pipí, uno a veces dice, por fin pude, porque se estaba esperando mucho tiempo. Eso es placer. Regresé al equilibrio. Entonces, si nos damos cuenta con estos ejemplos, el placer es el resultado de una acción que satisface ciertas necesidades, que hace que nos hayamos puesto como en alerta y cuando se da, qué rico es sentir el agua pasar por mi cuerpo después de todo esto. Y entonces, el placer no es malo. Tomar agua no es malo. Pero ¿qué me dicen ahí? Por favor, voy con los nutriólogos, toma agua si quieres enflacar. Bueno, se notará que yo en muchas ocasiones he tenido que ir con el nutriólogo y me dice, por lo menos 8 vasos de agua al día. Pero también he oído por ahí que te dicen los nutriólogos, no más de, no sé qué número, porque yo con dificultad llego a los 8 vasos, pero más de eso estás exagerando y puede ser que crees un desequilibrio en tu cuerpo. ¿Qué pasa con la comida? Te dicen, está bien que a mí me encantan los chocolates, que te encanten los chocolates, pero no te comas la bolsa completa de chocolates o la caja completa de bombones, porque entonces tienes un desequilibrio. Está bien comer, dormir y descansar, pero no te pases la vida durmiendo, porque creas un desequilibrio. Entonces, el placer en sí mismo es el resultado de una acción que está satisfaciendo otra necesidad que teníamos, o otro estado de tensión. Y al tener ese placer, podemos decir que fue algo que hizo que... bien, entonces, después de ver esto nos preguntamos, ¿el placer es malo el placer? Pues no, depende de muchas circunstancias. Depende si estoy con fiebre, no sé, altísima y tomo un vaso de agua súper helada, pues es probable que la fiebre me aumente más. ¿Solo hay placer sexual? Pues no, ya vimos que hay placeres de muchos tipos y que lo fomentamos desde chicos al darles el chupete a los bebés. ¿Cuándo se produce placer? Cuando hay esa relajación. ¿Qué es el erotismo? Y esta es la definición que da Rubio Aureoles. Les subrayé aquellos puntos que me parecen interesantes y les puse en negrillas aquellos puntos que son los elementos esenciales del erotismo. Fíjense, dice, el erotismo son los procesos humanos del entorno. Procesos humanos, eso quiere decir que los animales no tienen esto, que las plantas no lo tienen.
que son los procesos humanos, perdón. Excitación sexual, cuando me excito, en la excitación misma y en el orgasmo, o sea, en el desarrollo. Esos son los 3 momentos para que sea erotismo. Y sus resultantes en la calidad placentera. Entonces, el resultado del erotismo es la calidad placentera o no que tuve de este proceso humano que se dio en estos 3 momentos. Dice, de esas vivencias humanas, o sea, como lo viví como persona, ¿sí? Como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. Es decir, el sexo, el erotismo, no está en los hechos en la persona, está en la mente de quien lo vive. Ojo con esto, el erotismo es una construcción mental. Por lo tanto, solamente las personas, por lo tanto, es un proceso humano. Solamente las personas podemos tener esta calidad placentera porque son vivencias humanas. Y ahí acabamos con los 4 olones que nos da Rumi. Y entonces la trascendencia, pues la trascendencia vamos a decir que son nuestros valores. Es aquel lente, este es un calidoscopio que nos hace ver de diferentes colores y de diferentes formas la realidad. Eso es lo que nosotros optamos. Cuando nosotros decidimos, estamos optando por un valor, algo que me parece más valioso que lo otro, pero depende de los valores que yo tenga, depende de dónde me haya parado para ver las cosas. Son las razones por las que hacemos las cosas y tomamos decisiones. Entonces, ¿qué pasaría si un deportista de alto rendimiento quisiera vivir los olones sexuales? Y vamos a verlo en el ámbito como si no fueran olones sexuales, sino que fuera el comer, vamos a decir. ¿Dependería de qué? ¿Comer de qué dependería en un deportista de alto rendimiento? Vamos a suponer que el olón de la reproductividad se refiriera al comer para estar sano. El género, que es lo que me dice la sociedad, sería comer con cubiertos o con ciertas reglas de urbanidad. Los vínculos afectivos sería el comer para compartir con alguien. Y el erotismo sería el comer para disfrutar. ¿Qué tendría que hacer un deportista de alto rendimiento? Pues tendría que ver qué es lo que necesita, qué tan cerca está, estoy pensando en un alpinista, qué tan cerca está para llegar a subir esa cumbre, qué es lo que tiene que comer, no va a comer de la misma manera, y a lo mejor si está en la cumbre ya no come con cubiertos, o si come muy poquito compartiendo con alguien. Los boxeadores o los corredores a veces les dan como, creo que pura grasa antes de enfrentar la pelea, y no es que esté mal, es que depende de los valores, de las decisiones y a fin de cuentas, de su libertad, el cómo está comiendo y cómo lo está haciendo. Lo mismo sucede para nosotros en la sexualidad. ¿Cómo vives tu sexualidad? Depende de tus valores, depende de tus decisiones. A fin de cuentas, depende de tu libertad. ¿Cómo educas entonces en la libertad? Pues educas a través de la forma que actúas. Por eso les decía que no es nada más para los educadores, no es nada más para aquel que quiera dedicarse a dar una clase de educación sexual, porque en quinto de educación básica se tiene que hacer esto, porque es cuando las niñas empiezan a menstruar, o en la secundaria, porque estamos con adolescentes. No, todo el tiempo actuamos bajo una vivencia, bajo unos valores de la sexualidad. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Qué piensas? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo eres? Fíjense, eres, no haces. ¿Cómo eres en cada uno de los olones? Y les pongo este pensamiento de Mahatma Gandhi que seguramente ya conocen. Dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en los hábitos. ¿Y qué es un hábito? Aquello que hago constantemente de manera repetitiva, de manera inconsciente, o sea, es una manera mecánica. Cuida esos hábitos porque se convierten en tu carácter, en la forma en que eres de por sí, o sea, ya de siempre.
Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Hacia allá vas y hacia allá estamos educando. ¿Qué están viendo en nosotros, los chicos, los jóvenes, los adultos, la adultez temprana, para que estemos viviendo estas etapas de la sexualidad de una manera diferente a la que quizá nosotros vivimos en la misma etapa que ellos tienen ahora? Por eso les pregunto, ¿este tema es para todos? Somos seres vivos, porque existen seres que no son vivos o que no se atreven a vivir. Somos seres sexuados, porque existen seres no sexuados, o existen seres que les da miedo vivir su sexualidad. Somos personas, porque existen seres que no son personas, y hay seres que no son personas pudiendo ser personas porque no viven en libertad, porque no viven con valores, porque no toman decisiones libremente. Este tema es para todos. Pues muchas gracias. Y ahora sí, más o menos cumplimos con los tiempos estipulados. Vamos a ver las preguntas que pudieran tener. No sé si por ahí haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran compartirnos. A ver. Bueno, me dijeron que todos que eran femeninos, pero alguna duda que se haya planteado por ahí. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Este tema sí será para todos o será nada más para los que nos dedicamos a educar, a las escuelas? ¿Quiénes tendríamos que ver más este tema? ¿A quién se tendría que capacitar en esto? ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar acerca de sexualidad? Y me parece muy bonito en la teoría, pero hay problemas a los que me enfrento diariamente y a mí me gustaría que pudiéramos platicarlos. Hay temas que no toqué, temas que son importantes y que si ustedes quieren los podemos platicar aquí. ¿Han oído acerca de la diversidad sexual, de los grupos LGTB y bueno, 22 letras después que vienen? ¿Qué significa todo eso? ¿Les ha llegado a ustedes? ¿Lo han oído? ¿Han oído de la transexualidad? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que tengo que hacer como docente? ¿Qué es lo que tengo que hacer como adulto? ¿Qué es lo que tengo que hacer como persona? Si me enfrento a alguien que está así y me enfrento porque quiere decir que a lo mejor nunca lo había vivido y ahora lo veo. ¿Cuáles son los valores que hay detrás de todo esto? Dice Jenny, considero que es un tema bastante importante en la sociedad, teniendo en cuenta que aún sigue siendo un tabú en las familias y no se habla con libertad y respeto a la sociedad, aún en los niños o generaciones venideras. Esto es muy cierto. Yo creía que no existía esto, pero es cierto. Es cierto que a veces todavía tenemos cierto miedo de hablar acerca de sexualidad. Lo que les di ahorita es una introducción, pero brevísima de 45 minutos de sexualidad y nos quedamos con que todavía hay que hablar más y más y más y más de esto. Pero a mí me parece que si lo hablamos desde la belleza de lo que es la vida, todos los solones se van conformando y tienen sentido. Dice, también nos dice José Afranio, nos dice, se hace necesario capacitar también a los padres para que el trato sea menos desigual entre sus niñas y niños. Y esto es cierto, y se los ponía a ustedes. He asesorado algunas tesis en torno a la sexualidad o algunos trabajos, algunos proyectos que se hacen, y a veces los mismos docentes les damos la mano más a los hombres, o sea, levantamos, tú puedes contestar, tú haces esto y tú haces aquello, y a veces esto viene cultivado desde casa. ¿Para qué vas a estudiar si eres niña? Te vas a casar. En cambio, tú como varón, puede ser. O al revés. Hay escuelas en donde dicen, mira, las inteligentes son las niñas, las que sacan buenas calificaciones son los niños. Entonces no te preocupes tú, niño, porque puedes salir así. No se puedes tener calificaciones irregulares, porque esa es una característica de ser un buen hombre, un buen niño, varón, porque lo tenemos así. Yetsenia Estrada nos dice,
Cuando somos educadores de adolescentes, es importante tener dominio del tema. Hoy en día, muchos valores distorsionados y nuestros jóvenes en ocasiones son fáciles de manipular. No solo los jóvenes son fáciles de manipular, tienes toda la razón, Yesenia, sino también nosotros como adultos. ¿Cuántas veces nos preguntamos si lo que hago es porque yo creo en él, en esas cosas, y corresponden a los valores que tengo, o me quedo viviendo de la manera en que me dijeron que se tenía que vivir? Porque así vivía mi abuela, porque así vivieron mis padres, porque así vivo yo. Entonces, tienes razón. Una tarea importantísima es que, sí, o sea, es un tema para todos, pero padres de familia y docentes tendríamos que tenerlo al revés y al derecho y manejarlo y disfrutarlo también, el poder decir esto sin tener que estar asustándonos de estos temas. Dice Laura Berenice, súper importante la información en la escuela, sobre todo a nivel secundario, es cuando tienen dudas los niños. Pues déjame decirte, Laura Berenice, que sí, puede ser que en secundaria los niños tengan dudas, pero en los estudios, en las estadísticas que se han encontrado, se han hecho aquí en México, tenemos niñas embarazadas a los 10 años y no aparecen más abajo por dos razones. Una es porque es raro que una chica de menos de 9 años llegue a tener menstruación y por lo tanto no puede ser fecunda, pero la otra razón es por estadística, porque no hay estadísticas. Antes llegaba hasta los 15 años y decían, bueno, pues las chicas de 15 años están embarazando, pero tuvieron que bajar el censo en las edades hasta llegar a los 10 años. Eso querría decir que la educación para una chica de 10 años que iría más o menos en cuarto grado de educación básica, tendríamos que haberla comenzado en tercer grado, es decir, cuando tenían 7, 8 años. Entonces, ojo con esto. Sandra nos dice, creo que la esencia de la sociedad es el núcleo familiar y muchas veces como padres no sabemos cómo abordarlo y eso crea confusión. Es cierto, a veces ni siquiera con tu propia pareja, a veces crees que llegas con tu pareja con ciertos estereotipos de qué es lo que tiene que familia, como en el manejo propiamente sexual. Y tenemos que prepararnos. ¿Los hermafroditas a qué género pertenecen? Ahí nos pregunta Eliezer. Un hermafrodita, un ser biológico hermafrodita, su género es hermafrodita, justamente. Y son aquellos seres vivos que pueden reproducirse a sí mismos, es decir, que tienen los dos sexos, que una parte es femenina y una parte es masculina, y ellos mismos pueden reproducirse. Entonces, su género es el hermafroditismo, exactamente. Luego dice Caroline, dice, concuerdo con José, incluso esto se ve desde los colegios con el uso de uniformes. Las niñas con falda se les dificulta e imposibilita jugar, correr con comodidad. En cambio, los niños sí pueden disfrutar de estas actividades sin preocuparse, como si se les ve algo, que es el caso de las niñas. Tienes toda la razón. Y ahora, bueno, no sé si en sus países, pero aquí llegó a haber un escándalo por decir que los niños y las niñas podían vestirse como quisieran. Y esto es entendiendo un poco lo que es el género. Eso que les preguntaba, que si estaba vestido, que quién era, qué género tenía la persona que tenía los tacones, y dijeron que mujer. Pues bueno, en realidad usar una falda no me hace más hombre o más mujer. Pero como se dijo eso y que los niños podían ir y elegir si llevaban falda o pantalón, pues todavía nuestra sociedad no ha entendido todos estos conceptos y se puede alarmar muchísimo. Y entonces dependerá de nosotros lo que estemos creando y construyendo, esa escala de valores que permita que un niño sea niño aun cuando use falda. O al revés, que no tengamos que imponerle las faldas a las niñas porque se ven muy lindas con su faldita, porque así nos han acostumbrado a que se ven lindas con faldita. Pero si se va, de verdad estudien historia. Me encanta la historia porque nos encontramos muchísimas cosas que no son o no eran como las estamos viviendo. Y que decimos, es que siempre ha sido así. Y luego, bueno, dice Andrea, un cordial saludo igualmente. También quisiera saber cómo educar en roles. Pues yo te diría que lo más importante es con el ejemplo. Si estás en casa, que un día le digas a un chico, oye, pues ayúdame a barrer o a cocinar, que son cosas propias de la mujer, vamos a decir,
y un día a tu hija, mujer, le digas, oye, ayúdame a hacer un contacto, a clavar un clavo, lo que sean como cosas más de hombre. Eso es, o sea, con el hacer. Todas estas cosas, más que enseñarlas con el decir, se enseñan con el hacer, con los hábitos, con lo que van viendo. Franklin Montaño nos dice, es importante porque la sexualidad no lo define la forma de vestir. No lo define la forma de vestir, pero muchas veces estamos tan acostumbrados y tan metidos dentro de ciertas normas o ciertos patrones que decimos, ay, qué maricón o que lo que ustedes quieran, es quien está vistiendo así. Ahora, esto es cierto, o sea, el género no define, la forma de vestir no define a la persona, pero vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura a la cual tendríamos que sensibilizar. Es cierto lo que se dice, no porque una mujer se vista como se vista, está provocando directamente a un hombre. Pues no, en inicio no, la mujer tiene la libertad de vestirse como quiera, pero vivimos en una sociedad en la cual nos han enseñado y les han enseñado a los hombres que si una mujer se viste mostrando demasiado los senos o demasiado las pompis, con calma con estos cambios y ser como muy sensibles e ir protegiendo de los posibles riesgos a quienes están viviéndolos. Dice, no sé si se diga Heidi o JD Solano, dice, es un tema muy delicado ya que todavía no aceptan que la sexualidad es libre y nadie debe de opinar en la sexualidad que cada quien elige y los docentes debemos manejar la sexualidad. A veces lo hacemos por experimentar y no porque se sientan seguros de hacerlo y aceptarse a ellos mismos. Cuando manejas el término sexualidad, me quedan ambivalentes muchas cosas. Es cierto, la sexualidad es libre, pero más que la sexualidad sea libre, es el ser humano, la persona, es quien es libre. ¿Y es libre de opinar? Sí. ¿Y es libre de elegir? Sí, pero solamente somos libres cuando conocemos. Si alguien me dice, oye, ¿quieres ir a no sé, a Sisimpindacuari? Pues ustedes me van a decir, ¿y? Pues sí o no quieren ir a Sisimpindacuari. Pues es un lugar en Michoacán, en México, que tiene una temperatura más o menos fría, es más o menos montañoso, pero primero tienen que conocer para poder decidir. Entonces, esto se va a través del conocimiento, me brinda la posibilidad de optar, porque la libertad no es elegir lo que se me antoje, así nada más, sino es elegir para poder responder, para poder dar respuesta de esa elección que hice, para ser responsable de esa elección. Es cierto que muchas veces se hace por experimentar, es normal que se haga, dice, no porque se sientan seguros de hacerlo y aceptarse a ellos mismos, ¿sí? O sea, sexualidad, en lo que se opta, cuando hablamos de sexualidad y hablamos de género y todo esto, yo tengo una opción en mi orientación sexual, no en quién soy. Yo opto por ser homosexual, o bueno, tengo una opción de vida homosexual o heterosexual o bisexual, eso es lo que se puede dar, por ahí puede haber una opción, pero en vivir la sexualidad todo el mundo, no tenemos libertad de hacerlo, todo el mundo lo tenemos encima y actuamos con la sexualidad de una manera u otra. Dice Noeli, es un tema para todos, mi duda es cómo afrontar lo que está ocurriendo con los adolescentes, en donde se está normalizando entre ellos el faltarse al respeto manoseándose. ¿Y qué es lo que recomienda hacer para que podamos hacer como docentes en las aulas con los adolescentes y tratar estos temas? Fíjate que este es un punto muy importante, Noeli, porque parecería que hablar de pudor, sí, dicen pudor, a los adolescentes como que les salen chispas y espinitas, les sale urticaria de oír esto, porque parecería que es algo extraño. Y esto se ha dado en conjunto de muchas cosas. Una de las cosas son los medios de comunicación sociales, el WhatsApp, todos estos que tienen, para comunicarse y compartir fotos, en donde se llega a perder un poco el sentido de lo que es íntimo.
tendríamos que preguntarnos nosotros primero, ¿qué es lo que es íntimo y qué es lo que es público? Y a partir de eso, empezar a ver qué mecanismos hacemos. Creo que es un momento en el que tenemos que hacer un alto también los adultos, los educadores, y preguntarnos, ¿qué es la intimidad? ¿Para qué sirve la intimidad? ¿Hasta dónde es íntimo y hasta dónde no es íntimo? Creo que en el fondo, Noel, estoy de acuerdo contigo. Hace un par de años hubo las noticias aquí en la República Mexicana, en donde chicas de secundaria, es decir, de 12 a 15 años, estaban ofreciendo sus servicios sexuales por 10 pesos. Y bueno, cuando lo comentábamos, decían, bueno, es que, pues por lo menos que hubieran cobrado un poco más, aunque sea, suena de broma, pero es cuánto estoy valorando lo que es mi intimidad, lo que yo tengo, para darlo a los demás, ¿no? No sé si queda muy abierta esto y se pueden imaginar muchas cosas de mi posición, pero pues por el tiempo quisiera abarcar a los demás. Pero nada más para que se queden pensando, ¿hasta dónde la intimidad, hasta dónde lo que es propio, lo que es mío, lo que yo tengo que cuidar, lo hago propio o hasta cuánto me abro? Uno de los problemas también, si me voy hacia el otro extremo, es que en la antigüedad y no tan antigua, por no hablar de estos temas, habían muchos problemas de sexualidad en el momento de la relación sexual. Había mucha frigidez, habían pocos orgasmos. Entonces les daba miedo tener una relación sexual. Y no nada más se concreta en la relación sexual, sino que se complementa con todo el proceso de comunicación personal de lo que soy yo y comparto con la persona con la que estoy, a la cual le doy mi intimidad para hacer este proceso. Dice, y desde el ejemplo, en donde mamá y papá desarrollan las mismas actividades sin importar su género, no regañando a los niños porque les gusta la cocina o no regañar a las niñas porque quieran jugar a carros o cosas similares, permitiéndoles que descubran las actividades que quieren, les guste hacer, no imponiéndolo. Me parece muy buena tu respuesta, Caroline. Estoy de acuerdo con lo que dices y no sé si podamos abrir más. No sé si se pueda abrir micrófonos para que ellos hagan sus preguntas. Sí, bueno, pues antes de concluir, pues me gustaría también agregar que ha sido excelente la presentación y lo que nos has venido pues a mostrar y también gracias Mayra pues por tomarte el tiempo de responder cada una de estas preguntas y sin duda se ve que es un tema con mucho que seguir ahondando. Entonces, pues gracias. Y Sí, claro, ya si gustan pues pueden abrir sus micrófonos. sí, gracias.